Muy buenas noches a todos. Excelente información se mostró aquí en la conferencia nocturna de las 19 horas del doctor Hugo López-Gatell, la conferencia de salud de todos los días de Palacio Nacional, hoy sábado 6 de junio de este 2020. Que siempre no funciona el cubrebocas, ya lo dijo él, ya lo dijo la OMS, ya lo dije yo, ya se los mostré en el video que está abajo del lado izquierdo, aquí pueden verlo, un video nombrado, gracias mi amor, un video nombrado no sirve el cubrebocas no sirve, lo pueden encontrar aquí mismo en su canal Miki Noticias, y nuevamente lo vuelven a decir en la conferencia nocturna de hoy, pero pues de una manera más suavecita, para que lo dijera más la gente, pero realmente no funciona para evitar el coronavirus. ¿Por qué? Ellos lo explican de una manera, yo se los ejemplifiqué aquí en este lugar, en esta imagen, en este video, y se los voy a reproducir también mientras estamos precisamente platicando. Cubrebocas no sirve para prevenir coronavirus, te explico por qué López-Gatell le llama auxiliar, así se llama ese video y así lo pueden encontrar. Pero mientras se reproduce ese video, vamos a estar escuchando a la señorita de la OMS que fue a la conferencia nocturna del doctor Hugo López-Gatell la noche de hoy. Se lo dije yo, se lo dijo Hugo López-Gatell y se los dice todo el mundo, no funciona. Así es que vamos a escucharlo directamente y informémonos. Bienvenidos a su canal Miki Noticias. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. El día de hoy queremos presentarles un tema que consideramos sumamente fundamental, que es nuevamente cómo protegernos. Quiere decir prevención y control de infecciones, y nos queremos enfocar en un punto en particular que es el uso de cubrebocas. Si me pasas la siguiente, por favor. Dentro de estos, como recordatorio del tipo de transmisión de SARS-CoV-2, que es el virus que genera COVID-19, existen tres mecanismos de transmisión. El primero, y el que se considera más importante, es a través de gotas. Estas gotitas, como se han mencionado en diversas conferencias, se producen al hablar, al toser y al estornudar, pero tienen un peso tal, un tamaño mayor a 5 micras, que lo que van a hacer es que no queden suspendidas en el aire. Estas gotitas van a caer, ahorita que yo estoy hablando, estoy generando gotas, están cayendo a mi alrededor, pero como me mantengo a una sana distancia, estas gotas no entran en contacto con todos ustedes ni con mis compañeros. Estas gotas evidentemente requieren, para ser eficientes sus mecanismos de transmisión, un contacto estrecho. Menor de 1 metro es la distancia que en la mayor parte de los estudios se ha designado como segura. El siguiente mecanismo de transmisión es a través del contacto. Quiere decir, todas estas superficies o inclusive algunas áreas del paciente que pudiesen llegar a estar contaminadas, pueden permanecer el virus en estas superficies. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el virus en la superficie? Depende de muchos factores, depende de temperatura, de humedad, de la porosidad de las mismas superficies, y todo esto de nuevo es en estudios y en áreas de laboratorio. Entonces, en ocasiones se hacen estudios de cuál es el tiempo que puede persistir el virus, y pueden ser desde varias horas hasta inclusive varios días. Lo importante de recordar aquí es que el virus en estas superficies no va a transmitirse directamente a la persona. Nosotros no tenemos receptores, no se va a transmitir a través de mi piel. Pero si yo toco estas superficies y después me autoinoculo, es decir, toco mis ojos, mi nariz, mi boca, en esas circunstancias sí puedo estar llevando potencialmente el virus de estas superficies hacia estas áreas de entrada en mi cuerpo. ¿Qué tan eficiente es esta vía de transmisión? Aún existe mucho por conocer de este virus. Recordemos que día a día aprendemos en esta pandemia, pero no es
necesariamente uno de los tan importante como sería a través de gotas, pero son tanto gotas como contactos los mecanismos que definen la mayor parte de las investigaciones como la vía de transmisión de SARS-CoV-2. Y en algunas otras áreas, específicamente en atención clínica, por ejemplo, en áreas donde se producen aerosoles, se puede dar una transmisión por vía aérea. Estas son microgotas que sí quedan suspendidas en el aire y es importante recordarlo porque para este tipo de transmisión sí es necesario un tipo específico de mascarilla que se conoce como respirador N95 o mascarilla también N95. Si me pasa la siguiente. Ahora, tal cual comentaba el subsecretario, la probabilidad de contagio va a depender de varios factores. Si nos enfocamos específicamente a la transmisión de gotas, que es para la cual serviría potencialmente el uso de cubrebocas, lo primero que tendríamos que considerar es qué tantos virus yo soy capaz, cuando tengo la infección, de transmitir. Eso se conoce como la capacidad de excreción viral. No todas las personas, y esto se conoce para SARS-CoV-2, pero también para otros virus respiratorios, tienen la capacidad de estar transmitiendo la misma cantidad de virus. Hay algunas personas que se llaman superexcretores y que van a generar una mayor cantidad de excreción viral. Es algo que no podemos identificar a simple vista y que por lo tanto, evidentemente, todas las medidas de precaución basadas en la transmisión se basan en nuestros riesgos de exposición, no se basan en esta capacidad de detectar a este tipo de población. Las siguientes son los virus viables. Una vez que yo soy capaz de excretar los virus, la siguiente consideración es si estos virus son capaces de replicarse en el siguiente organismo, en la siguiente persona. En ocasiones somos capaces, en algunos estudios se han hecho seguimiento de excreción viral, es decir, a las personas que se han infectado por SARS-CoV-2, le han tomado muestras de secreciones en diferentes tiempos y días del avance de su enfermedad y se ha encontrado que se pueden dar muestras positivas inclusive semanas después de haber iniciado los síntomas. Cuando uno lee esta información puede llegar a generar la ansiedad de que entonces el tiempo en que una persona se encuentra con esta excreción viral es más prolongado, pero no, cuando se identifica cuántos de estos virus son viables, es decir, son capaces de transmitir la infección, esto no se da más allá del día octavo. Y esto es importante también en términos de control de infecciones. La otra parte en la capacidad de la transmisión por gotas depende de los síntomas. Si yo tengo síntomas como tos o estornudos, es más factible que esté produciendo una mayor cantidad de gotas y que por lo tanto, si hay personas a mi alrededor, estas gotitas vayan a estar en contacto con dichas personas o que al producir más gotas, mi ambiente alrededor del que me encuentro tenga mayor probabilidad de estar en estas superficies. La evidencia hasta la fecha es que esto se produce sobre todo en las personas que tienen síntomas respiratorios. Esto es importante. Si tengo todos la posibilidad de que cuando genere estas gotitas tengan un inóculo suficiente, es mayor a aquellas que las personas se encuentran asintomáticas o presintomáticos. Recordemos que existe un grupo de personas que no van a desarrollar síntomas y existen algunas personas que pueden tener esta excreción potencial de los virus antes del desarrollo de los síntomas. Y es por esto que en ocasiones se genera un poco de ansiedad el pensar de que qué tal si a partir de mañana yo empiezo a excretar partículas virales o qué tal si soy una persona que soy asintomática y mi capacidad de contagiar a otros. Nuevamente, no existen datos sólidos a la fecha. La Organización Mundial de la Salud pone inclusive en sus guías estos 2 estudios que consideran de manera adecuada, porque existen diferentes factores que se tienen que estudiar y que analizar para considerar que un estudio realmente se realizó de una manera metodológicamente correcta, pero de estos 2 estudios, en uno en particular,
se siguieron a 91 contactos, 91 personas que fueron contactos de personas sin síntomas, y de estos ninguno de los contactos desarrolló la infección, es decir, no hubo casos secundarios. Esto nos indica que la posibilidad también de transmisión a través de estas personas que se encuentran asintomáticas o presintomáticas es muy baja. En el otro estudio, esta posibilidad fue menor del 7%. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a que exista un incremento en términos de estudios que nos permitan ir tomando mejores decisiones para la salud de las poblaciones. Y finalmente tenemos el tipo de contacto. Entre más cercano el contacto sea con las otras personas, entre más tiempo duremos, pues mayor será la probabilidad, simplemente por tiempo de exposición a estas gotitas, de que nos podamos infectar. Si me pasa la siguiente, por favor. Ahora, las recomendaciones y la guía de la Organización Mundial de la Salud es una actualización de esta guía de prevención de infecciones que tienen desde abril y en la cual se basan en 3 principales bloques, si queremos verlo de esta manera, de recomendaciones para diferentes poblaciones. La primera, y muy importantemente, es la evidencia para el personal de salud. Esto es fundamental saberlo porque el tipo de equipo de protección personal va a depender de las actividades, del entorno y de la transmisión del virus. Estos son los elementos que recomienda tanto nuestras guías como los de la Organización Mundial de la Salud para dar las recomendaciones de qué equipo de protección personal deben de utilizar los y las trabajadores de salud. Dentro de estos, nuevamente, depende de qué tipo de exposición se va a tener. Si es de contacto, aquí se recomiendan los guantes, las batas de manga larga, que pueden ser desechables o de algodón, tanto México como la Organización Mundial de la Salud así lo recomiendan. Los overoles, estos que se ven en la mayoría de los, de repente, imágenes y revistas, etcétera, esos no se recomiendan porque no incrementan la posibilidad de que una persona se proteja, pero sí a la hora de quitárselo, si es que no se tiene un retiro de una manera adecuada, se puede incrementar el riesgo de transmisión, nuevamente, si es que no se tiene una capacitación al respecto. Y después nos vamos a la transmisión por gotas. La mascarilla quirúrgica en áreas de atención clínica está recomendada en nuestros lineamientos, al igual que esta nueva actualización de la Organización Mundial de la Salud. La mascarilla quirúrgica en áreas administrativas que pueden guardar una sana distancia, no se consideran en México tampoco de manera global en la Organización Mundial de la Salud, pero las mascarillas quirúrgicas en áreas administrativas donde no es posible guardar una sana distancia, pues sí lo recomendamos. Y después tenemos aquellos prevención de aerosoles. Recordemos que no son en todas las áreas, y aquí es muy importante, no es solamente cuando se genera el procedimiento, es decir, si voy a generar una broncoscopía o voy a intubar al paciente o algún procedimiento invasivo, pensando en dentistas, por ejemplo, cuando realizan algún tipo de acciones con estas fresas y demás. Bueno, eso genera aerosoles, y es aquí y en estas áreas donde se recomienda el uso de respiradores o mascarillas N95 o su equivalente. Y la protección ocular, tanto caretas o gogles. Si me pasas la siguiente. Como pueden ver, estamos alineados y estos lineamientos técnicos están publicados desde el mes pasado. Existe toda una serie inclusive de infografías donde se especifica si se cumple o no se cumple la sana distancia, y recordarles que al final lo importante en las recomendaciones de uso del equipo de protección personal no depende de la categoría, es decir,
si es un personal de enfermería, de trabajo social, el vigilante, el que realiza la limpieza de nuestras unidades, todo el personal de salud es extraordinariamente importante. Todos son muy valiosos para la atención y el cuidado adecuado de los pacientes y por lo tanto la selección del equipo de protección personal va a depender de la interacción con el ambiente o con el paciente, el tipo de procedimientos y los mecanismos de transmisión. Y así también se desarrolló un curso en línea donde se tiene todas estas características de cómo utilizar el equipo de protección personal y donde invitamos a todos los trabajadores de salud pues a tomarlo porque tiene justamente estas consideraciones de cómo protegerse y también tener esta capacitación continua. Si me pasas la siguiente, por favor. Y después tenemos el cubrebocas en uso comunitario. Y en uso comunitario tenemos que considerar diferentes factores. El primero es uso comunitario cuando la persona tiene síntomas. Esto está publicado desde febrero en nuestros lineamientos. Se recomienda que la persona que tiene síntomas respiratorios, si no es posible que se quede en casa, o por ejemplo cuando acude a la unidad de atención, durante el transporte de su casa a la unidad de atención, utilice estos cubrebocas. Y esto es con la finalidad de proteger a los demás. Y después tenemos el grupo que es acerca del uso de cubrebocas en la comunidad, en población general, para los cuales no se tienen síntomas y justamente cuáles son estos elementos que se deben de considerar. Nuevamente, y una parte que es fundamental subrayar de los lineamientos y de esta actualización de la guía de la Organización Mundial de la Salud, es que nos indica que la mayor parte de estas recomendaciones son recomendaciones de expertos o bien recomendaciones basadas en la evidencia científica que se tiene hasta este momento. Nuevamente, la investigación, la parte de el poder dar esta información podrán ir ayudándonos a tener información muchísimo más certera para la prevención no solamente de SARS-CoV-2, pero también de otros agentes infecciosos. Las recomendaciones son básicamente, nuevamente, evaluar la probabilidad de transmisión comunitaria. El siguiente es el tipo de ocupación, el contacto cercano, por ejemplo, con personas. Si yo voy a tener este tipo de contacto, pensemos en una persona que trabaja en un mercado, por ejemplo, y que va a tener un contacto estrecho con muchas personas, pues evidentemente será un grupo que tendríamos que poner atención. Grupos de riesgo para complicaciones, personas que por alguna de sus comorbilidades, si llegasen a presentar la infección, pudiesen tener infecciones con una mayor probabilidad de complicaciones. Y el siguiente es el contexto, la imposibilidad de mantener una sana distancia. Esa es la otra característica que siempre debemos de tomar en cuenta cuando vayamos a hacer cualquier tipo de actividad, a dónde voy, qué es lo que voy a hacer, con quién voy a estar en contacto. Entonces, pensar en esta parte y la capacidad de implementación y el tipo de cubrebocas también al respecto. Si me pasas la siguiente, por favor. Dentro de estas actualizaciones, los beneficios potenciales de este uso de cubrebocas en la comunidad, de acuerdo a este lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, es disminución potencial de la exposición de un individuo antes de que desarrolle síntomas. Ya comentamos cuál es la evidencia que existe hasta el momento, pero estas son recomendaciones de grupos de expertos también en control de infecciones. Lo que sí se señala muy claramente es siempre y cuando se cumplan con las medidas básicas, centrales, los pilares de control de infección para SARS-CoV-2, que es higiene de manos. Nuevamente, recordemos contacto, la forma de evitarlo, higiene de manos, no tocar nuestros ojos, nariz y boca para evitar esta autoinoculación y mantener una sana distancia. Eso es fundamental y esto se tiene que ver como una medida adicional y no como una medida única.
sino el centro, el pilar de la prevención son estas tres medidas básicamente. Y el siguiente beneficio que también menciones está potenciar reactivación social y económica por las personas que ahora pues se dedican a la producción de cubrebocas. Si me pasas la siguiente. Pero ahora vean también en este mismo lineamiento cuáles son los riesgos potenciales del uso de cubrebocas en la comunidad. Nuevamente están en este lineamiento de la Organización Mundial de la Salud y el primero es la autoinoculación, la contaminación. Al tener un objeto extraño en la cara, es más fácil que nos dé comezón, que nos rasquemos, que manipulemos de una forma inadecuada este cubrebocas y que por lo tanto, si yo no hice higiene de manos antes de hacer esta manipulación o la hago de una manera inadecuada, tengo el riesgo de autoinocularme, es decir, por traer este mecanismo, si estoy guardando una sana distancia, puedo tener un mayor riesgo en este punto. El siguiente es la amplificación, si no se cambian. Cuando se tienen estos cubrebocas y se dejan por horas o humedecidos, etcétera, cambian estas condiciones de humedad y puede llegar a tener un incremento en la replicación viral. Recordemos que esta parte del contacto y de cuánto tiempo sobrevive el virus en la superficie dependía de estos factores. Entonces, si yo traigo el cubrebocas, si está húmedo y no me lo cambio, etcétera, pues evidentemente, en lugar de tener poquitas partículas que iban a caer de todas formas guardando mi sana distancia, ahora lo traigo porque tengo esta sensación de falsa seguridad justo en el cubrebocas en la parte externa. Las lesiones en la piel, la dermatitis, el incremento en el acné, que también es importante, aquellas personas que utilizan estos cubrebocas evidentemente pueden incrementar el riesgo de tener estas lesiones, dificultad para comunicarse, esto es importante, niños, en personas, adultos mayores, también aquellos que usan el lenguaje de señas, por ejemplo, es una barrera en esta parte de comunicación y lo más importante, una falsa sensación de seguridad. No hay nada más peligroso que sentirnos seguros con un elemento que no va solo, que no es 100% efectivo si no está acompañado de las otras acciones y si no tenemos en mente estos riesgos potenciales de un mal uso del cubrebocas. Y finalmente el impacto ambiental, que también todos somos responsables de estar velando por la salud ambiental en beneficio de la población. Si me pasas la siguiente. Y tenemos diferentes tipos de cubrebocas, tenemos los cubrebocas quirúrgicos y tenemos los cubrebocas de tela. Depende nuevamente, y esto es basado en algunos estudios, con algunas telas y con la opinión del grupo de expertos de control de infecciones sobre los factores que hacen que un cubrebocas de tela pueda ser de mayor o menor beneficio para la población general. Es importante señalar que existe evidencia de estudios clínicos aleatorizados en donde el uso de estos cubrebocas de tela en ambiente hospitalario incrementa el riesgo de infección para los trabajadores de salud, por lo que comentábamos. Entonces, estos cubrebocas de tela no se deben de utilizar en ambientes hospitalarios. Esto es solamente para ambientes comunitarios. El tipo de material también depende de polipropileno, por ejemplo, de algodón, dependiendo de las capas que se tengan, poliéster, celulosa, pero después de ciertos tipos y tejidos ya no tiene la capacidad de generar un factor de filtración que sea adecuado y disminuye rápidamente. Se genera uno de los factores es qué tanto uno puede respirar con estos cubrebocas y el siguiente es qué tanto ayudan a filtrar las partículas que queremos hacerlos. El número de capas se considera que deben de tener 3 capas. La combinación de estos materiales utilizados, sobre todo de preferencia en ambiente hospitalario, siempre se debe de tener una capa que sea resistente al agua de la parte externa, la forma que se adapte bien a la forma de la cara, ajuste nasal para aquellos cubrebocas que se están utilizando en la atención clínica y de preferencia también a nivel comunitario, y el uso. Y para el uso
Ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo colocar y cuáles son estos tips que debemos de tener en nuestras casas para el uso correcto de estos cubrebocas. Y si me pasa la siguiente, por favor. Y el último punto que es fundamental es siempre consideremos cuáles son, con base en la evidencia científica, las formas de transmisión y los mecanismos de protección que debemos de utilizar. No hay nada más peligroso que usar de una manera incorrecta el equipo de protección personal. En cualquier lugar, en atención clínica o en la comunidad, la verificación, el uso correcto, la capacitación continua, la retroalimentación de las personas es un pilar fundamental en control de infecciones. En esta foto pueden ver trabajadores de salud que están en un área de atención de cuidados críticos y tienen careta, la protección ocular, recuerden es careta o gogles. Como están en una área crítica donde se generan aerosoles, aquí sí está recomendado el uso de respiradores N95 o su equivalente, los pueden ver con esta mascarilla de concha blanca, pero estos para ser eficientes tienen que hacer un sellado. Se hace, y de hecho está publicado en nuestra página del coronavirus, unas pruebas de ajuste, es decir, un lineamiento específico sobre uso correcto de estos respiradores. Y esto significa que tiene que sellar perfectamente. Vello facial, algún piercing que se tenga, etcétera, puede interferir, inclusive el maquillaje puede interferir en el sellado de estos respiradores. Y abajo de ese respirador tienen una mascarilla quirúrgica. Y entonces lo que significa es que no hizo sellado ese respirador y que por lo tanto desafortunadamente estas personas se expusieron a esta área de aerosoles pensando, creyendo que al ponerse más iban a estar más protegidas, cuando lo que conocemos es que un uso correcto debe de estar en esta parte de la verificación. Entonces, traigo unos cubrebocas porque creo que es más fácil hacerlo que explicarlo luego de otra manera. Y lo primero que evidentemente les diría, nunca salgan sin alcohol gel. Recuerden que la higiene de manos es el pilar central en la prevención de infecciones. Podemos a lo mejor salir sin cubrebocas, siempre y cuando aseguremos que estemos en estas características de guardar esta sana distancia que tanto hemos hablado. Pero lo que sí es que es muy factible que me esté haciendo o tocando la cara o que empiece a tener contacto con múltiples superficies. Entonces, alcohol gel. Un tip importante, verifiquen la concentración de alcohol gel en sus botellitas, que tengan una concentración arriba del 60%. Recuerden que al final es un producto químico, entonces hay que tener todo el cuidado con los niños, niñas, para evitar que estén en contacto directo sin una supervisión. Una vez que tengo mis cubrebocas, yo los traigo en una bolsita de plástico porque he observado que en muchas ocasiones las personas los traen hecho bolitas en sus bolsas o en la bolsa del saco o demás, lo cual evidentemente si pensamos en estos mecanismos de transmisión y que los voy a estar usando cuando esté en contacto cercano con alguien, pues quiere decir que va a estar contaminado con virus potencialmente en esta superficie húmeda y porosa, y luego me lo voy a llevar a la bolsa, lo voy a hacer bolita y luego cuando meta la mano para sacar mis llaves, pues ya me contaminé, y si no traía alcohol gel, pues puedo llevarme las manos a la cara y tener esta autoinoculación. Entonces, higiene de manos, la técnica de la OMS, o la técnica que deseen, pero lo importante es cubrir la superficie completa de sus manos. Esto es muy importante. Y entonces voy a sacar mis 3 tipos de cubrebocas. Entonces, traigo un cubrebocas, una mascarilla KN95. Estos
mascarillas KN95 o los N95 o los respiradores, etcétera, que se compran, es importante que, como son un material crítico, tienen que estar aprobados por COFEPRIS. Eso es importante. Ahora, ya que vemos que estos respiradores, que en ocasiones los pueden ver que están vendiendo a precios bastante elevados, pues sirven para la prevención de transmisión de aerosoles. Y entonces, en la comunidad no vamos a generar aerosoles. Para que estos funcionen, tienen que tener un sellado adecuado. Si funcionan bien y tienen un sellado adecuado, van a sentir que les falta el aire. De hecho, se van a expandir y a la hora de inhalar también se colapsan, es una de las partes de la prueba de ajuste. Entonces, realmente no tiene ningún sentido que las personas en su casa que no realizan procedimientos que generan aerosoles o no se encuentran en áreas que generan aerosoles, atención clínica, no es necesario que utilicen este tipo de respiradores. Y es importante porque recordemos que a nivel mundial existe una escasez de equipo de protección personal y que si no los utilizamos bien, quienes van a quedarse sin este tipo de equipo van a ser el personal de salud y el personal de salud de las áreas donde se requiere este equipo de protección personal. Nuevamente no se requiere ni siquiera en todas las áreas del hospital, solo en aquellas áreas donde se generan aerosoles. Entonces este no lo voy a usar. Después tenemos estos mascarillas quirúrgicas. Y de repente hay mucha controversia de si la parte blanca, si la parte azul, pues la verdad es que hay de diferentes colores ya y no, lo que nos tenemos que enfocar es en ver, tiene unos pliegues, hacia dónde están estos pliegues. Estos pliegues, a la hora que nos los coloquemos, no queremos que queden hacia arriba los pliegues, porque si quedan hacia arriba estos pliegues, las gotitas que caen, pues le va a servir como canita o como una cubetita y ahí se va a quedar nuestras gotitas con potencialmente el virus. Entonces, este lado, la parte blanca, tiene esta parte hacia arriba, viene la parte azul y la tiene de este lado. ¿De acuerdo? Esto, a la hora que me lo coloco, importante, recuerden, mis higiene de manos, tiene un ajuste nasal, entonces me lo coloco y lo importante es que no toque yo con mis manos la parte que va a estar en contacto con mis mucosas, mi nariz y mi boca. Entonces me lo coloco, lo ajusto y tiene un ajuste nasal. Y entonces ya lo ajusté y está cómodo y demás. Termino de realizar mis actividades en el área de atención y entonces me lo voy a retirar. Antes de retirármelo, lo primero que hago es, potencialmente estuve tocando cosas, mis manos potencialmente se contaminaron, pues hago rápidamente, pero de una forma adecuada, mi técnica de higiene de manos. Luego, lo que no hagan, y les invito a que lo vean entre sus amigos y las personas que van en la calle y demás, hay muchas personas que inmediatamente quieren tocarlo y quitárselo de enfrente, o lo manipulan, o van a comer, traen la mascarilla, quieren comer, moverlo, y lo primero que hacen es lo tocan de esta parte. Eso es lo peor, porque es la parte que estuvo más expuesta, se considera contaminado, y esto no lo tengo que tocar. Entonces, inclino ligeramente mi cabeza, lo tomo de las cintillas y lo retiro. Listo. Este es desechable. Entonces, lo tendría que tirar. Lo tiro en una bolsa, la cierro y después me hago higiene de manos de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo en consideración. Estas mascarillas, de preferencia,
se deben de utilizar en las áreas de atención clínica. Imagínense, estas mascarillas por el tiempo duran solamente un turno, no más de 8 horas, y en condiciones de humedad se deben de cambiar cada vez que estén húmedas o cada vez que se encuentren sucias. Si la mascarilla se encuentra húmeda, hay que retirarla inmediatamente. Y después tenemos nuestras mascarillas de tela. Estas mascarillas de tela, nuevamente hay diferentes tipos de tela que tenemos que pensar, aquellas que sean de mayor capacidad de filtración, y es el mismo mecanismo. Cuando yo termino de colocarme mi mascarilla de tela, por ejemplo, si voy al supermercado y no voy a mantener una sana distancia, o si voy en el metro, si voy a estar en contacto cercano con las personas, pensemos en un área que está contaminada y un área que estuvo a mi lado. Si yo esto la hago bolita y la meto en mi bolsa, primero me contaminé. La otra parte es que si la hice bolita, ¿no?, pues contaminé la parte interna de la mascarilla, y cuando me la vuelva a poner me voy a estar llevando esos virus a las áreas donde pueden generar infección. Entonces lo que hacemos es lo doblamos, y así estamos asegurando que la parte interna, que es la parte que voy a volver a utilizar, está protegida. Y la meto en una bolsita. Hasta que la vuelvo a utilizar, me hago higiene de manos. Y cuando la vuelvo a utilizar, hago el mismo procedimiento. Estas se tienen que lavar diariamente. Y es importante, si tenemos lavadora, hacerlos a temperaturas altas para que se pueda inactivar el virus. Depende del tipo de tela, pero tiene que ser arriba de 60 grados centígrados para ciertas telas y para otras hasta 120 grados centígrados. Y la otra opción es hervirlas por un minuto y después inactivar al virus con una solución que tengan hipoclorito de sodio, pero el problema aquí nuevamente es cuidado, porque si nosotros estamos desinfectando de esta manera y después nos retiramos estos productos, lo que podemos condicionar es toxicidad para las personas. Se inactiva el virus, pero después se tiene que enjuagar, porque si no, lo que vamos a estar condicionando es que estemos inhalando estos productos tóxicos, si es que no se desechó la mascarilla. Y pues lo más importante nuevamente es que estas, bajo ninguna circunstancia, quitan los pilares de prevención de infecciones, y están tal cual alineadas estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con las estrategias y los lineamientos de esta transición hacia la nueva normalidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Alexia de la Torre Rosas, directora general de Censida. Bueno amigos, ¿qué tal? El video que están viendo aquí en la parte de arriba de mi imagen es un video que hice precisamente expresándoles y demostrándoles cómo las partículas de pintura que utilicé para pintar unos materiales que estaba yo utilizando para reparar una escalera aquí de mi casa, eran partículas de pintura. Eran pintura de aceite, pintura de thinner, pintura sí, precisamente de aceite, cosa que hace que sea pegajosa, hace que las moléculas son grandes, son altamente pegajosas, se adhieren rápidamente, y a pesar de eso pasaban completamente de by, lo pueden ver en el video que se está corriendo arriba, pasaban completamente de by por el cubrebocas y se impregnaban en el fieltro que yo tenía, en el fieltro que yo tenía en la nariz, unos pedacitos de fieltro que corté y me los puse en la nariz como taponcitos para que vean cómo el aire alcanzaba a traspasar el cubrebocas. Esta experiencia ya la había tenido yo desde hace mucho tiempo atrás, porque precisamente me dediqué a pintar un tiempo y me di cuenta que ningún cubrebocas me alcanzaba a tapar bien la nariz, salvo el que estoy mostrando ahí, un cubrebocas de hule especial, y le puse un cubrebocas de tela completamente hecho bolita para que pudiera tapar más completamente la entrada de aire junto con el filtro que tiene la mascarilla. De esa manera entra poco aire,
me permite respirar, pero ya no entran las partículas de pintura, y todo eso lo pueden ver en el video de arriba. Así es que bueno, ya lo demostraron, ya lo demostró la OMS, ya lo dijo el doctor Hugo López-Gatell 1000 veces, ya lo demostré 2 veces aquí, y bueno, ya lo dije yo, ya lo dijo Gatell, ya lo dijo todo el mundo. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Muchísimas gracias por verme. Manténganse bien informados. Vamos a seguir informando todo el tiempo aquí en su canal Miki Noticias. Que tengan una excelente noche y continuamos informando. Muchísimas gracias por verme. Hasta pronto.